comienza en Italia la cumbre de líderes del G7, con Estados Unidos a la cabeza instando a la aprobación de un pacto de alto al fuego en Gaza y otro que permita darles uso a los activos congelados de Rusia para la reconstrucción de Ucrania. Tenemos informe desde Roma. El temblor político no da tregua en Francia. Éric Ciotti se aferra a su cargo a pesar de su expulsión de la presidencia del partido Los Republicanos, esto por intentar pactar con la extrema derecha de cara a las elecciones legislativas anticipadas convocadas por el presidente Macron. El Senado argentino aprobó la polémica Ley Bases, el proyecto bandera de Javier Milei. El amplio plan de reformas al Estado ocasionó enfrentamientos a las afueras del Congreso, que el gobierno calificó de intento de golpe de Estado. Ahora pasa a la Cámara de Diputados. Bienvenidos a una nueva emisión informativa de France 24. Los acompaña Daniela Blandón. Muy buenos días. Este jueves comienza en Italia la cumbre de 3 días del Grupo de los 7, con el foco puesto en las guerras en Gaza y Ucrania. Previo al encuentro, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, anticipó que el presidente Joe Biden abogará por un acuerdo que permita movilizar los miles de millones de dólares incautados a Moscú, así como por conseguir apoyo hacia un pacto que permita un alto al fuego en el enclave palestino. Para ampliar la información, conectamos desde Roma con nuestra corresponsal Natalia Mendoza. Natalia, muy buenas tardes para usted. ¿Qué detalles se conocen de este acuerdo para financiar la reconstrucción de Ucrania? Se trata de otorgarle a Ucrania fondos de hasta 50.000 millones de dólares en préstamos garantizados por los intereses de los 300.000 millones de euros en activos del Banco Central ruso que se encuentran en este momento congelados por la Unión Europea y por las potencias del G7. Es decir, que este préstamo se va reembolsando lentamente con los intereses generados por estos activos rusos congelados, y si dejan de producir suficientemente para financiar el préstamo, la carga se repartiría entre las potencias del G7. Según fuentes del Palacio del Eliseo, la presidencia de la República Francesa, esta es una iniciativa estadounidense. Concretamente, la mayor parte del dinero llegaría de los Estados Unidos, pero se podría completar con fondos de la Unión Europea o contribuciones nacionales. De todo esto, de todos estos detalles, se discutirá durante los próximos 2 días en esta importante cumbre de las 7 potencias más ricas del planeta. Claro, ya bien lo decía que esta cumbre va hasta el próximo sábado. ¿Qué se puede esperar entonces de una reunión que además es la antesala de la conferencia de paz de Ucrania que se va a realizar en Suiza? Hay varios temas en la agenda, principalmente la cooperación con África en lo que es los suministros de materias primas, de energía, pero también el control migratorio. Esto es un tema que interesa particularmente a Italia. Sabemos que aquí desembarcan permanentemente barcos con migrantes que huyen del continente africano. 12 representantes de países africanos y de la región Indo-Pacífico han sido invitados a esta cumbre. La situación en Gaza también está en agenda. El G7 respaldará la resolución del Consejo de Seguridad para un cese al fuego entre Israel y la organización islamista Hamas. Esta resolución prevé la liberación de los rehenes en manos del Hamas, pero también el cese de la ofensiva en Gaza y el retiro de las tropas de Israel. También se hablará de temas como la crisis climática, la biodiversidad, el comercio internacional, los cambios económicos y tecnológicos, la inteligencia artificial. Este, de hecho, será el foco de una sesión específica con un invitado especial, muy especial, el Papa Francisco. Se trata del primer pontífice que participa a una cumbre de este tipo. La cumbre concluirá el próximo sábado, 15 de junio. Natalia Mendoza, nuestra corresponsal desde Roma, muchas gracias por la información. Seguramente volveremos con usted más adelante para conocer detalles sobre este encuentro. Vamos a quedarnos en Europa, pero a cambiar de país. Excluido previamente como presidente del partido Los Republicanos, Éric Ciotti se llegó a su oficina este jueves, desde donde se niega a dejar su cargo en Francia. El líder conservador fue destituido por intentar una alianza con el partido de extrema derecha Agrupación Nacional,
de la ex candidata presidencial Marine Le Pen, con vistas a las elecciones legislativas anticipadas del 30 de junio y del 7 de julio. Ciotti dijo haber emprendido acciones legales contra la medida, que señala es promovida por sus opositores internos sin fundamento. Voy a mi oficina. Soy el presidente del partido. Fue un golpe de las fuerzas que no respetaron el estatuto. Ayer no hubo ningún cargo político, solo una reunión de personas que se encontraron fuera de cualquier marco. El Tribunal Judicial de París ha sido recurrido mediante procedimiento sumario para impugnar la validez de esta decisión que no tiene sentido. Vamos a quedarnos en Francia porque fue liberado Louis Arnaud, uno de los 4 ciudadanos franceses detenidos en Irán desde 2022, quien había sido condenado a 5 años de prisión en noviembre pasado bajo cargos relacionados con seguridad nacional. Las relaciones bilaterales se han deteriorado en los últimos meses, en lo que París ha calificado como arrestos arbitrarios equivalentes a toma de rehenes por parte del Estado iraní. Teherán, por su parte, argumenta que las detenciones están vinculadas con casos de espionaje. Actualizamos ahora las noticias de la guerra en Gaza. Los ataques de Israel se intensificaron en las últimas 24 horas en el sur del enclave, en Rafah, y en el campamento de refugiados de Nuseirat, dejando alrededor de 10 muertos. Al menos 37.232 palestinos han sido asesinados y más de 85 heridos por la ofensiva israelí en Gaza desde el 7 de octubre, cuando Hamás atacó sorpresivamente territorio israelí, informaron este jueves las autoridades palestinas, que agregaron que más de 15.000 niños han muerto y 17.000 están sin sus padres. Mientras la Organización Mundial de la Salud advirtió que 8.000 infantes menores de 5 años están recibiendo tratamiento médico por malnutrición. Venimos ahora a noticias de América Latina. El Senado argentino aprobó la controvertida Ley Bases, la modificación de la llamada Ley Ómnibus, con la que el presidente Javier Milei pretende desmantelar el Estado y que no superó el trámite legislativo anterior. Ahora la medida debe ser aprobada por la Cámara de Diputados. Mientras los senadores debatían, los ciudadanos protestaban en las afueras del Congreso. Más de una docena de agentes de policía resultaron heridos, según el gobierno, y 15 manifestantes fueron arrestados tras enfrentamientos. El paquete de reformas propuesto por Javier Milei incluye diluir los derechos laborales y recortar las pensiones. Veamos más. Un vehículo en llamas acapara la atención a las afueras del Congreso argentino. La policía y los manifestantes, algunos de los cuales arrojaron botellas y piedras, se enfrentaron cerca del edificio gubernamental, mientras el Senado daba luz verde a las reformas que recortan drásticamente el presupuesto de la nación. Los manifestantes dicen que las medidas tendrán un impacto negativo en millones de personas en el país. Esta ley es una ley que atenta contra los derechos de todos los trabajadores en la Argentina, de todas las trabajadoras. Yo soy docente jubilada y no quiero ser la última generación de jubiladas de mi familia. Hoy se está tratando una ley nefasta para la gran mayoría del pueblo argentino, donde hay una reforma laboral, donde se quitan las indemnizaciones, donde los trabajadores vuelven a pagar el impuesto al trabajo. Según las autoridades, más de una docena de agentes de policía resultaron heridos y varios manifestantes fueron arrestados. El presidente libertario, Javier Milei, propuso el paquete de reformas, que es clave para su plan de recuperar la tambaleante economía del país. Incluye el recorte de pensiones, la reducción de derechos laborales y una declaración de estado de emergencia económica. La presidenta del Senado fue la encargada de romper el empate de la votación. Por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país, en Todo por Argentina, mi voto es afirmativo a la orden del día 3724. El proyecto de ley necesita una nueva aprobación de la Cámara de Diputados antes de regresar a la Cámara Baja para su final aprobación. Milei llegó al poder el año pasado y prometió recortar el gasto público. Desde entonces, ha eliminado subsidios al combustible y al transporte, así como 50.000 empleos públicos. La inflación anual en el país se sitúa en casi el 300% y más de la mitad de la población vive en la pobreza. Y así finalizamos este resumen informativo, pero yo los invito a que se queden con nosotros en France 24. Hay más para ustedes.